Bueno, pues son las 11 de la mañana con 16 minutos aquí en la Ciudad de México y así es como le damos la bienvenida a nuestra compañera Montserrat Antúnez ya a este segmento de Géneros y Mareas. Muchas gracias a Monse Antúnez por estar con nosotros el día de hoy. En esta ocasión nos va a hablar sobre la campaña Cuidado, también es político de la Red Nacional de Mujeres Defensoras en México. Monse, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela, Romina. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia de Café y Noticias. Y así es, la importancia del autocuidado de las mujeres es el tema de la campaña que está promoviendo desde hace casi una semana la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y que va a concluir este 10 de diciembre en el marco del Día de los Derechos Humanos. Bueno, para empezar a hablar, les quiero comentar para quienes no están familiarizados o familiarizadas con el término, el autocuidado son todas las labores asociadas al cuidado que puede proveerse una persona por sí misma, como el alimentarse o dormir ciertas horas. Y este tema ha estado en el centro de la atención de la Red de Defensoras de Derechos Humanos desde hace al menos 12 años, cuando se dieron cuenta de que las defensoras, además de enfrentarse a un contexto violento por realizar su labor, también estaban expuestas a descuidar cuestiones básicas como su salud, por lo que era importante pues responder de manera más articulada a las distintas formas de violencias que enfrentan. Para explicarlo con más detalle, conversé con Aurora de la Riva. Ella es codirectora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y les invito a que escuchemos qué es lo que nos explicó. Que estaban siendo también somatizados por las defensoras en cuestión de su propia salud, en cuestión de sus propios proyectos de vida, ¿no? En torno a su primer círculo, que era su círculo familiar, pero incluso en torno también a lo que les implicaba la labor de la defensa en sus propios entornos de las mismas organizaciones, ¿no? En donde también se reproducen a veces como ciertas agresiones o ciertas violencias. Entonces, se agrega el elemento del autocuidado como un elemento sustancial para las defensoras en términos de que hablar del autocuidado era hablar de que la defensa de los derechos humanos no se tenía que hacer a cuestas ni a costa de el desgaste, a costa de nosotras mismas, ¿sí? A costa de nuestras familias y de nuestros proyectos de vida. A lo largo de estos años, la red ha encontrado estrategias para trabajar de manera integral con las defensoras que están en riesgo. Por ejemplo, de la Riva explicó que cada una de estas defensoras elabora un plan de trabajo en torno a ciertas herramientas de seguridad física, de seguridad digital, para responder de manera más efectiva a potenciales agresiones, amenazas u hostigamiento, que son lo que suelen recibir las defensoras en México cuando se encuentran en contextos de riesgo. Y bueno, con este panorama, hablar del autocuidado es importante porque es una forma de dejar claro que se puede defender otros derechos sin dejar de por medio los cuerpos o los proyectos de vida de las mujeres. Y el tema en realidad es complejo en un país donde las labores de cuidado no están distribuidas de manera equitativa. Aquí les voy a dar un dato de la última encuesta nacional sobre uso del tiempo que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en 2019. En ella se muestra que en México las niñas y mujeres de 12 años en adelante ocupan 67% de su tiempo a la semana en trabajos no remunerados en los hogares, en trabajos que tienen que ver con los cuidados, como el dar alimentación o el limpiar, mientras que los hombres dedican solo el 28% de su tiempo a la semana. Y a este contexto pues se suma la violencia con la que las defensoras en México ejercen sus tareas. Por ejemplo, hasta mayo de 2022, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio contabilizó el asesinato de 5 defensoras de derechos humanos. En 2021 fueron asesinadas otras 3 defensoras y de enero a 2019, de acuerdo con el observatorio, se registran al menos 22 feminicidios de mujeres activistas.
Por eso, la red de defensoras habla de que el autocuidado es político, porque en un contexto en donde todo está hecho para que las mujeres cuiden a las demás personas, a sus familias, a sus entornos, es importante y transgresor poner atención en estas necesidades básicas. Esto es lo que comentó Aurora de la Riva al respecto. El asunto es cómo colocar entre las defensoras una reflexión en torno a, pese a los contextos que estemos viviendo frente a esta violencia generalizada y feminicida que hay, ¿no? Y de la cual también llegamos a ser víctimas, o llegan a ser víctimas como compañeras defensoras y mujeres periodistas, cómo sí podemos prepararnos, ¿no? Cómo podemos mantenernos alertas, no estar como desgastadas, no estar confrontadas, y finalmente pues desarrollar nuestra labor en estas mejores condiciones. Uno de los impactos generalmente sí del autocuidado es poder centrar en uno misma nuestras propias capacidades y ubicar nuestras posibilidades desde la emoción, desde las posibilidades físicas y desde las posibilidades reales de las condiciones que tenemos, cómo respondemos, ¿no? O sea, sí el autocuidado centra mucho el tema de ubicarnos emocional, físicamente y mentalmente como defensoras y cómo respondemos en lo personal con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno de amistades, con nuestro entorno laboral y con el contexto que estamos enfrentando. Y como parte de la campaña Cuidarnos también es político, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México está compartiendo en sus redes guías y tips para promover el autocuidado y estrategias de cuidado que en colectivo han llevado a cabo otras mujeres dentro de sus organizaciones. Y aunque la campaña esté especializada en cuidar el bienestar de las defensoras y de las periodistas, Aurora de la Riva comentó que esperan que este tema le interese a todas las mujeres por la importancia que tiene en su día a día. Vamos a escuchar esta última parte de la entrevista con Aurora. Es una apuesta en términos de la reflexión y un llamado a las mujeres en general, en términos de poner atención a nosotras mismas, ¿no? Que en ese ser cotidiano de ser mujer, estas, por ejemplo, actividades de cuidado, ¿no? Que nos sean a veces delegadas por ese simple patrón de estereotipo de que es mujer y toca llevar a cabo las labores de cuidado, como no, a veces al colocarte en esa situación dejas de cuidar de ti misma por estar siempre como al servicio de los y las otras, ¿no? Sean hijos, sean hijas, sean parejas, sean mamá, papá, los abuelos. Es una reflexión en realidad en términos de todas las mujeres, ¿no? De cómo no nos apartamos de nosotras mismas y sí volvemos hacia nosotras mismas para ser esa mejor presentación que tenemos en términos de poder llevar a cabo cualquiera de las labores que nos toca desarrollar, sea como defensora, sea como ama de casa, sea solo como madre, sea como jefa de familia, sea como profesionista. Bueno, y esta es la información que tengo para ustedes, nada más para recordar que desde el sitio web de la Red Nacional de Defensoras hay guías y información como más desglosada para entrarle a fondo al tema del autocuidado. Pues sí, Monse, muchísimas gracias por este tema, porque siempre deberíamos estar hablando de quiénes cuidan a las que cuidan o acompañan, cómo se cuidan las que cuidan. Entonces, sí, un tema importantísimo del autocuidado en defensoras, en periodistas, pero mujeres en general, siempre importante. Montserrat Antúnez, muchas gracias por este Géneros y Mareas. Nos vemos pues dentro de 2 juevesitos. Sí, muchas gracias Daniela Romina y un saludo a toda la audiencia.